La Revolución Mexicana es uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920. Es sin lugar a dudas la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Lo- los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Mientras tanto, los campesinos querían tierras. Varias son las causas que desencadenan el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan estas en tres: económicas, sociales y políticas. Las causas económicas, una de ellas es la cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad de tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Otro gran propietario, sin duda alguna, es la Iglesia Católica Mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante, lo que explica en parte por qué la revolución fue anticlerical. Régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito, abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles, controlaban las ricas minas de plata de San Luis Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal. Los franceses manejaban la lencería y botinería, los españoles el comercio y los alemanes los cultivos especializados. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de las jornadas inhumanas de trabajos que en muchos casos alcanzaban a las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. División social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marca diferencial. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros que vivían en condiciones infrahumanas. Causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876. Alcanzó la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso a esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacia y menosprecio a los aspirantes ciudadanos, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesiones reeleccionistas. Oposición al dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista Regeneración, que atacaban al régimen. Los círculos liberales que realizaron un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas insurreccionales que luego fracasaron. El Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino lanzado en 1906 incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad de sufragio y la no reelección continuada. La caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir enfrente para oponer las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista.
Anteriormente hizo mucho favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antirreeleccionista y en la Convención del Liceo de la Ciudad de México se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. El movimiento agrarista. Triunfante Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana, restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas meramente políticas, el pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen, de estructura. En estas circunstancias, Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur, propuso el plan de Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos, y él mismo se apropió de algunas haciendas y los distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Un simpatizante suyo, Francisco Pancho Villa, organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos, y repartido minero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo asesinar en 1913. Sí. El caudillaje México asesinado Madero, sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas, contra convencionalistas, zapatistas, villistas, orozquistas, obregonistas, callistas, etc. En esta etapa, los marinos norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz ante el intento de estrechar relaciones con los ingleses. Se inició la gran huelga de los obreros en la Ciudad de México en 1916. La proclamación de la Constitución de Querétaro en 1917, que puso las bases para consagrar las ideas de la revolución. Jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidente de trabajo, la reforma agraria, la nacionalización del pretorio, etc. Finalmente asesinan a traición al líder campesino Emiliano Zapata en 1920 en Puebla, en la hacienda de Chinameca, perteneciente al municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Recapitulemos entonces. En 1910, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis Potosí, donde desconoce al actual presidente de México, Porfirio Díaz, e insta a la población a levantarse en armas en 20 de noviembre. En 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala a favor de la restauración de la tierra a los indígenas. En 1913, Huerta traiciona a Madero. Madero es aprehendido y asesinado. En 1913 y 1914, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata inician levantamientos en el norte y sur del país. En 1915, Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República Mexicana. En 1917 se proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.